¿Quiénes son los niños de Teresa Rodríguez cuando en ese vídeo grita como una energúmena? Pues son los menas. Y dice que les decimos menas para no decir lo que son. Y sí, lo decimos. Son menores extranjeros no acompañados que nunca tenían que haber entrado en España. Y, por cierto, menores que en algunos casos son más grandes que nosotros. Así que le decimos a la señora Teresa Rodríguez y a todos los que actúan y piensan como ella, que se han convertido en cómplices de esta situación, que si son sus niños, los metan en su casa, pero que procuren no dejarlos salir a la calle a delinquir y a atemorizar a la población. Para el que piense que el discurso de Vox es un tanto extremista o racista, os voy a poner unos pocos ejemplos de lo que pasa cuando se deja la mano abierta con los llamados menas. Recule, recule. Recule. Ils vont pas s'arrêter. Fais des trucs de bête et c'est embarqué. Bonne journée. Alpha, mon gars, t'inquiète. Je t'achète, tu veux quoi? Tu veux un grec? C'est un... Una falta total de respeto a la autoridad, reírse de la policía y campar a sus anchas. Por suerte en España no está tan extendido este fenómeno y no en todas las ciudades existe esta peligrosidad. Sin embargo, en ciudades como Barcelona, donde la comunidad autónoma catalana es la que más inmigrantes musulmanes tiene de toda España, es con diferencia la que más delitos violentos tiene con estos menas. Robos, atracos, agresiones, violaciones, y cada día más violentos y más numerosos. Hostia.
Hostia. En el resto de España, si aún no ha pasado, probablemente llegará a pasar, porque el fenómeno de concentración hace que aflore lo peor de cada casa. Como ejemplo podemos ver en Francia cómo los jóvenes de estos barrios se dedican a quemar coches, por ejemplo, para que vengan los bomberos y la policía y luego se dedican a apedrearlos. El último caso es el de este circo que se construyó el año pasado, costó 800.000 euros y no les ha temblado el pulso a la hora de quemarlo totalmente. La ville, c'est bien l'Apocalypse Day. Une impression de désespérance, pas pour moi, pour tous les enfants qui ne pourront plus rentrer ici. No les importa porque no lo consideran suyo, sino algo de Francia y ellos no se consideran franceses. Esto también pasa en España. Los musulmanes que vienen de Marruecos o de Argelia o de Túnez o de Oriente Próximo no se consideran ni se considerarán nunca españoles ni europeos, sino siempre tendrán en su identidad el país de origen del que sus padres, sus abuelos o sus tatarabuelos salieron. En Francia, en los años 50, se intentó reconstruir allí donde se habían destruido las casas de la población, unos bloques de edificios baratos, una solución habitacional para que la gente pudiera rehacer su vida. En los años 60, la economía de esta gente mejoró, fueron saliendo de estos barrios y trasladándose a casas unifamiliares. Estos bloques de edificios se empezaron a llenar de la población inmigrante y en los años 70, debido a una crisis, hubo un aumento masivo del paro en estos barrios. Estos barrios empezaron a florecer la economía sumergida, sobre todo con la venta de estupefacientes. A finales de los 70, el problema de estos barrios era muy evidente. Se intentó poner remedio, pero en cada uno de los casos en los que se intentaba sacar a la gente de allí, de alguna manera, hubieron revueltas que acabaron con miles de coches quemados, con comercios saqueados, incluso con muertos. Durante la Guerra de Independencia de Argelia, una represión muy fuerte hacia los argelinos. Tenían miedo de que entre ellos se encontraran terroristas del Frente Nacional de Liberación que pudieran cometer actos terroristas en Francia, sobre todo en París. Se decretó un toque de queda y se hacían registros, cacheos masivos a gente que paraban por la calle por su aspecto. Se convocó una huelga que no estaba autorizada y la represión en esta huelga fue brutal. Durante todo el otoño de 1961, las estimaciones llegan a que murieron unos 200 argelinos, producto de la brutalidad policial. En el año 66, Charles de Gaulle decretó una amnistía para todos los policías y funcionarios implicados en estas masacres.
esto fue la vergüenza de Francia y debido a ello se dejó manga ancha a los ciudadanos argelinos que vivían en estos barrios. Aún así, hubieron revueltas debido a enfrentamientos con la policía por redadas, por detenciones, por seguimientos hacia delincuentes de estos barrios, y en cuanto había un muerto o un accidentado en estos registros o en una persecución, había una revuelta que duraba días. Esto ocurrió en el 79, en el 80, en el 81, en el 83, en el 90, en el 91, en el 92, en el 93, en el 94, en el 95 hubo una gran revuelta, muy grande, que incluso se llegó a hacer películas sobre ello. En el 97, 98, 99, 2000, 2001, 2003, 2004 y en 2005 fue la gran revuelta en el que incluso se llegaron a quemar 10.000 coches, incluso 600 detenciones. En todas estas revueltas siempre había un delincuente del barrio que había muerto por accidente, por un intercambio de disparos entre la policía y él, por la persecución, porque se habían escondido en una central eléctrica y se habían electrocutado. Fuera o no fuera culpa de la policía, la revuelta estaba organizada. El gobierno, por dejadez, por incompetencia o por los muertos que tenía en el armario después de la matanza que hicieron con los argelinos en los años 60, no tuvieron mano dura para acabar con esta situación. Y hoy en día es insostenible. Cuando quieren, queman coches, arman una revuelta y el gobierno francés no se atreve a poner freno a estas revueltas, a estos actos vandálicos, a estos robos que se producen durante estas revueltas. La mayoría de estos jóvenes viven del tráfico de drogas. Unos se dedican a vigilar y otros se dedican a vender. Prácticamente todo el barrio vive de esta venta de droga. Incluso cuando los detienen se ríen de la policía y tienen una actitud altiva y chulesca. Allez là, ça. Hey. En direct. Comment? Parce que vous m'avez manqué de respect. Eh, si vous continuez comme ça, voilà, je vous colle en garde à vue aussi pour outrage. Voilà. Vous la fermez. Comment ça? Fais-le ton outrage, vas-y. Tu signes, Vas-y, tu veux pas fais-le. signer? Fais-le ton outrage, tiens, ta signature. elle est là. Outrage par outrage. Après à parler déjà. C'est bon? No tienen miedo porque tampoco tienen nada que perder. Y si alguien tiene una voz discordante, como es la periodista Zineb El Razawi, pues es amenazada de muerte incluso por artistas como el rapero Booba, que llamó a joderle la vida y a partir de la cual ha recibido constantes amenazas de muerte. Esta periodista se salvó de la masacre de Charlie Hebdo porque estaba en Casablanca y no viajó el día que tenía que viajar para asistir a una reunión de redacción. El día después de los atentados viajó a Francia y desde entonces vive con escolta policial. Si después de ver esto piensas que en España no va a pasar, te pongo el ejemplo de Barcelona, donde podemos ver todos estos actos delictivos. ¡Oh! Acaba de reventar el parabrisas.
Es de la altura del hotel. Que se den prisa porque de verdad, o sea, aquí vamos a acabar todos, que no veas. Están tirando vasos, se están peleando. Vale, pues por favor que se den prisa. Chao. Incluso en Madrid, en Hortaleza, donde podemos ver que ocurre esto. Pasáis hambre. Sí, todos chicos. Pasan hambre. Sí. ¿Y la ropa qué? No hay ropa, no hay nada. ¿No hay ropa? O sea, que ¿Esta ropa es de aquí o es de familia, ¿sabes? de tu familia? Sí. Pero no dan ropa aquí. Amigos, no dan ropa aquí. Todos chicos se roban ropa, ¿sabes? ¿Dónde roban ropa? Por ahí mal. En casa de Mike, sí. Porque no tienen ropa y dentro roban ropa. Vosotros podéis salir y entrar cuando queráis, ¿no? Sí, Y si os fugáis, ¿qué pasa? No podéis pasa fugar. nada. No pasa nada. Os ve la policía, ve que no tenéis papeles y os trae otra vez aquí. Hay que venir obligatoriamente a dormir aquí por la noche. Tenéis que venir a dormir aquí obligatoriamente. Sí. Y si no vienes, ¿qué pasa? Si vienes por la mañana, no pasa nada. Vienes por la mañana y entras. Y si vienes a la semana. Una semana, primero policía. Estos chavales vienen con una mano delante, otra detrás, sus padres a tomar por culo de aquí. Es duro. Yo no me quiero poner en su pellejo, pero me lo imagino. Con 17 años, yo creo que todo el mundo son... ¿Qué es eso? Y después con 18 se van a la calle y todo lo que hayan aprovechado el tiempo ahí, para ellos se queda, pero el que no... No pueden estar, como ven los vecinos del barrio, en los bancos sentados todos los días esperando a quién van a atracar. Horrible. Y conozco una señora que la han tenido que operar 2 veces de la espalda del golpe que la dieron ahí. Y que están al día siguiente en la calle. No, al día siguiente no, el mismo día, son menores, Día directamente. entonces no se puede hacer nada. Impunidad absoluta. Me cogió la cadena y la medalla, me pegó un tirón y se la llevó. No se pueden abrir más centros de menas porque crean un efecto llamada. Cuando la cogieron por detrás. Y entonces se pudo zafar gritando y lo que intentaba es entrar a violarla a su casa. Porque están en nuestras calles y no están tutelados. En la puerta del bar a un cliente, le pegaron una paliza que le tuvieron que operar, el pobre lo dejaron hecho polvo. 4.000 euros al mes, cada menor en Madrid. Ya le gustaría a las familias tener 4.000 euros al mes para cada niño que tienen. Con estos menas es donde están los problemas ahí. Que se entere todo el mundo, de verdad. Pues se van a enterar. La falta de respeto hacia los demás es lo que más caracteriza a estos menas. Parece que volvamos a los años 80, donde jóvenes sin futuro se dedicaban a delinquir, jóvenes como el Torete o el Vaquilla, pero a mucha más amplia escala, porque no dejan de venir y además
la sociedad que les acoge no les pone freno y encima se sienten protegidos por la sociedad musulmana que les dice que la culpa no es de ellos, sino de la sociedad que es racista. Se ven con la excusa moral, pueden hacerlo o que se ven abocados a hacerlo, que no tienen más remedio, porque viven en un país racista y que les obliga a cometer delitos para vivir. Seguramente estas personas vengan engañadas desde su país con una promesa de un futuro mejor. Sin embargo, en toda Europa está creciendo el paro y esto va a llevar, sin ninguna duda, a que esta gente se dediquen al tráfico de estupefacientes y que se produzca el fenómeno de la concentración que se ha producido en Francia. Encima, si estas personas no te recriminan el hecho de que tú seas un delincuente, tienes la tormenta perfecta para que los menas se hagan con el control de barrios, incluso de ciudades enteras. Si el gobierno no hace nada para ponerle freno, vamos a llegar a todo esto. La même conviction exprimée dans la rue le soir même. 200 à 300 personnes font face aux policiers à Clichy. Le détonateur, comme le mode d'affrontement, fut déjà vu dans les banlieues. Ce soir-là à Montfermeil, des casseurs se déchaînent sur un poste de police fermé la nuit. Mais ils s'attaquent aussi à l'immeuble attenant. À partir de la Toussaint, les échauffourées s'étendent en Seine-Saint-Denis. Combien sont-ils? On parle maintenant de quelques groupes d'une dizaine de personnes dans chaque nouvelle ville touchée par ces violences urbaines. De simples agitateurs, mais ailleurs, des pillages en règle, comme à Évreux, avec des habitants effrayés. De la violence extrême aux simples dégradations, les multiples facettes d'un phénomène qui touche maintenant tout le pays. Regardez, on est où? On est à Jérusalem. Parce que là, c'est dans la moitié tir, on se croirait à Jérusalem. Scène de violence. D'un côté, des groupes de jeunes armés de pierres, de cocktails Molotov et de barres de fer. Quelques balles réelles sont même tirées contre les policiers. De l'autre, les forces de l'ordre ripostent à coups de bombes lacrymogènes et de flashballs. Face à ces attaques, les policiers battent en retraite souvent pour éviter que les affrontements ne provoquent encore plus de drames. En quelques jours, les émeutes embrassent plusieurs villes. Les dégâts sont importants. Comme ça que vous croisez. Arrêtez, je vous en prie, arrêtez cette violence.
Le 5 novembre à Épinay, nouvelle tentative de récupération. Une cérémonie a lieu en hommage au père de famille qui est mort sous les coups de 3 jeunes agresseurs ici, en prenant des photos des lampadaires. L'état d'urgence est officiellement décrété. Il permet au préfet d'instaurer un couvre-feu dans les zones concernées. C'est déjà le cas ce soir. Allahu Akbar, cousin. On va les péter.